Muy buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante. ¿Cuál es este tema? Bueno, el tema sobre el cual les vamos a hablar el día de hoy es sobre los efectos y consecuencias de los suelos alcalinos que afectan al desarrollo de los cultivos. Como objetivo general tenemos que se va a explicar la definición sobre cuáles son los efectos y consecuencias de los suelos alcalinos que afectan al desarrollo de los cultivos mediante una clase de presentación online para la comprensión del tema. Antes de ir a fondo, primero vemos qué son los suelos alcalinos. Un suelo alcalino es aquel que presenta un pH mayor a 7, debido a la gran cantidad de elementos que presenta en su cuerpo. Además, los suelos alcalinos son característicos de las regiones áridas y semiáridas. También tenemos que un suelo alcalino se caracteriza porque en su estructura presenta ciertos parámetros, como presenta una estructura pobre, además presenta una baja capacidad de infiltración, además presenta una lenta permeabilidad y también presenta concentraciones de OH negativo, las cuales se encuentran asociadas con altos niveles de lo que vienen siendo bicarbonatos y carbonatos. Aquí tenemos la representación de un suelo alcalino. Otras características que presentan los suelos alcalinos es que presentan una estructura de tipo arcillosa y gracias a esto se nos puede hacer más fácil identificarlo. También presenta una abundancia cantidad de minerales, entre ellos tiene calcio, potasio, fósforo y molibdeno. Aquí vemos una imagen de un suelo alcalino que presenta estos minerales. También, así como presenta abundantes minerales, también carece de ciertos. Entre los elementos que carece tenemos la presencia de hierro, zinc, magnesio y cobre. Ahora veremos cuáles son los efectos de los suelos alcalinos al desarrollo de los cultivos. Entre ellos tenemos que la alcalinidad puede dañar las raíces de las plantas. Aquí, como evidenciamos, debido a los minerales en gran concentraciones que tiene y diversos factores, las raíces de las plantas se ven afectadas y por lo tanto la planta posteriormente no va a poder cumplir su ciclo normalmente y puede causar daños al agricultor. Entre ellos, la planta se va a marchitar, se va a estresar, entre otros, e incluso va a morir. Aquí tenemos que existe una deficiencia de cobre, zinc, fósforo y esto se debe a una lixiviación. ¿Qué es la lixiviación? La lixiviación es el lavado de estos elementos por medio de la acción del agua. Adicionalmente, otro efecto que se causa se produce un estrés en la planta. Esto ocurre debido a la baja cantidad de nitrógeno que se tiene en el suelo y esto se da por la poca materia orgánica que se encuentra en este mismo. Aquí podemos ver el ejemplo de una planta estresada, de un girasol, donde poco a poco se le van cayendo sus hojas, sus pétalos, la planta se encuentra marchita, se encuentra la presencia de pérdida de vitalidad, entre otras. Otros efectos que causan los suelos alcalinos es que se disminuye la disponibilidad de nutrientes. Se disminuye la disponibilidad de nutrientes como son los macro y los micronutrientes, los cuales son necesarios para el desarrollo de la planta, los cuales ayudan al desarrollo de las raíces, a la captación de nutrientes, le brindan alimentos para su crecimiento, para su desarrollo, actúan en el proceso de fotosíntesis, etc. También se produce un impedimento de la absorción de los nutrientes por parte de las raíces. Como se le mencionaba, causa daños a las raíces y por lo tanto las raíces no van a estar a su 100% de capacidad y no van a poder obtener los nutrientes adecuadamente. Ahora veremos cuáles son las consecuencias de los suelos alcalinos para el desarrollo de los cultivos. Entre ellos tenemos que se produce una reducción de la capacidad para absorber agua y extraer nutrientes esenciales del suelo. Además, se produce que los tejidos de las plantas presentan una clorosis. Esto se debe a una baja disponibilidad de hierro y magnesio, y esto se da por una baja solubilidad. Aquí, como podemos ver, tenemos el proceso de clorosis en varias partes de la planta. Aquí, como tenemos una clorosis en total de la imagen, en la segunda también una clorosis parcial, y otra tenemos una clorosis aleatoria. Como dato adicional tenemos que hay ciertos tipos de cultivos que soportan los suelos que presentan alcalinidad. Entre ellos están el plátano, que soporta pH entre el rango de 5 y 8,
Tenemos el cocotero, que presenta pH de 5 hasta 8. El maíz, pH de 5.5 hasta 8. El frijol, de 4.5 a 8.2. Y el sorgo, de 5.0 a 8.5. Bueno, una vez que hemos visto cuáles son los efectos y las consecuencias de los suelos alcalinos, veremos cómo podemos controlar o recuperar estos suelos alcalinos. Bueno, para ello tenemos algunos puntos. Entre ellos están incorporar materia orgánica al suelo, debido a que la materia orgánica se produce un proceso de descomposición de materia orgánica, la cual causa una reacción ácida, por lo cual va a contrarrestar la acción alcalina del suelo. Aquí tenemos la imagen de la incorporación de materia orgánica al suelo. Otro punto que podemos utilizar para controlar los suelos alcalinos es incorporar sulfatos de aluminio al suelo. Este nos menciona que es un método muy rápido si no se quiere esperar mucho tiempo, porque la descomposición de la materia orgánica lleva cierto tiempo. Aquí tenemos la incorporación del sulfato de aluminio. Se debe aplicar de acuerdo a la necesidad del cultivo, porque no todo tipo de suelo necesita la misma cantidad. Para ello se debe realizar un análisis y una observación del suelo. Otro control para el suelo alcalino es incorporar azufre al suelo, ya que el azufre es más económico y tiene una función más fuerte, pero a su vez presenta una desventaja, que es que su acción es más lenta. Otro método tenemos es incorporar urea recubierta de azufre, ya que estos activan un mecanismo químico, lo cual produce acidez y por lo tanto va a contrarrestar la alcalinidad del suelo. Eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión. Bye bye.